¿Alguna vez has sentido que la luz, esa que damos por sentada, está a punto de desaparecer? Imagina que, en menos de un minuto, toda una región entera se sumerge en la oscuridad, los semáforos dejan de parpadear, los hospitales lanzan sus generadores, y el sonido de los trenes se vuelve un eco lejano. Esa sensación se volvió real para millones de personas cuando un simple error eléctrico amenazó con apagar medio continente. Lo que empezó como un susurro en una subestación se transformó en una carrera contra el tiempo que puso los nervios de toda Europa al borde del colapso. Para entender lo que ocurrió, primero hay que ver la red eléctrica como un organismo vivo. En Europa, más de 500.000 megavatios de generación están distribuidos entre decenas de países, todos sincronizados a una frecuencia de 50 Hz. Esa frecuencia no es una cifra cualquiera, es el latido que mantiene en equilibrio la oferta y la demanda de energía. Cada segundo, cientos de millones de kilovatios hora atraviesan los cables, y la red no tiene espacio para almacenar esa energía de forma masiva. La generación debe coincidir exactamente con el consumo en tiempo real, y una variación de menos de una décima de 0.1% en la frecuencia ya dispara alarmas automáticas que intentan proteger el sistema. El día que todo empezó, una subestación en la frontera entre dos países sufrió un cortocircuito inesperado. Un cable se desconectó y, en la sala de control, los operadores pensaron que era un incidente aislado. Los algoritmos de balanceo automático, sin embargo, comenzaron a redistribuir la carga entre las líneas restantes. En cuestión de segundos, la red intentó compensar la pérdida, pero la sobrecarga comenzó a propagarse. La primera línea se desconectó de forma automática, lo que hizo que la carga aumentara en la siguiente, y así sucesivamente. Cada desconexión actuó como una ficha de dominó que empujaba a la siguiente a su límite. En menos de 15 segundos, la frecuencia comenzó a decaer, pasando de 50 Hz a 49.8 Hz. Ese leve descenso activó los sistemas de protección en varias áreas, que cortaron el suministro para evitar daños mayores. A los 30 segundos, la frecuencia había llegado a 49.5 Hz, el umbral crítico que, de cruzarse, habría desencadenado un colapso total de la red. En ese momento, los centros de control de la red europea, bajo la coordinación del ente que agrupa a los operadores del sistema, recibieron una avalancha de avisos. Los pantallazos mostraban números rojos que se acercaban peligrosamente al límite, mientras los operadores de diferentes países intercambiaban mensajes en tiempo real, tratando de equilibrar la generación rápida de gas, hidroeléctricas y baterías para mantener la frecuencia estable. Aquí es donde la historia se vuelve tan intensa que no puedes evitar preguntar ¿qué habrías hecho tú en esa sala de control? Cuéntame en los comentarios, de verdad quiero saber tu perspectiva. Los ingenieros de varios países trabajaron simultáneamente, tomando decisiones en fracciones de segundo. Cada minuto que pasaba sin estabilizar la frecuencia significaba que más áreas tendrían que ser desconectadas, aumentando la presión sobre las zonas restantes. Finalmente, después de casi 10 minutos de tensión máxima, lograron activar reservas de generación que inyectaron suficiente energía para elevar la frecuencia nuevamente por encima del umbral crítico. Ese episodio dejó en evidencia lo frágil que es el entramado que nos mantiene iluminados, conectado y con agua caliente en la ducha. un solo cable, un pequeño error humano o una falla técnica pueden desencadenar una serie de eventos que ponen a prueba la capacidad de reacción de toda una región. En los próximos minutos seguiremos explorando cómo la ingeniería y la cooperación internacional lograron contener la crisis y qué lecciones se aprendieron para que algo así no vuelva a suceder. Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y activa la campana. Lo que viene después es aún más impactante. Los equipos de control, conscientes de que cada segundo contaba, comenzaron a desplegar los protocolos de emergencia que habían sido diseñados durante años de simulaciones y ejercicios de mesa. En la sala central de la red europea, los operadores de diferentes naciones se miraban a través de pantallas que mostraban diagramas de flujos de energía, indicadores de frecuencia y alarmas intermitentes. Cada mensaje que cruzaba el chat de emergencia llevaba un tono de urgencia, pero también de colaboración. La presión compartida hacía que la diferencia entre el éxito y el colapso total fuera una cuestión de coordinación precisa. Primero se activó el plan de generación rápida. Las centrales de gas, que pueden arrancar en cuestión de minutos, aumentaron su salida en varios cientos de megavatios, mientras que las hidroeléctricas de los Alpes y los Pirineos liberaron reservas de agua acumulada para producir energía adicional. En paralelo,
Las baterías de gran escala instaladas en los Países Bajos y Alemania comenzaron a inyectar potencia de forma instantánea, compensando la caída de frecuencia que amenazaba con arrastrar a la red a niveles críticos. Cada ajuste se reflejaba en el panel de frecuencia, cuyo punteo rojo temblaba como un latido acelerado. Al mismo tiempo, se puso en marcha el programa de corte de carga controlado. Las autoridades energéticas de cada país enviaron órdenes a las industrias que podían suspender temporalmente su consumo sin poner en riesgo la seguridad. Fábricas de acero, plantas químicas y grandes centros de datos redujeron su demanda de forma inmediata, siguiendo los algoritmos que indicaban cuáles cargas eran menos críticas. En los hospitales, los sistemas de respaldo ya estaban en marcha. Los generadores diésel habían arrancado sin contratiempos, garantizando que los equipos de cuidados intensivos siguieran operando sin interrupciones. Los operadores de los trenes, al recibir la señal de reducción de velocidad, activaron los protocolos de frenado de emergencia, evitando colisiones y manteniendo a los pasajeros a salvo. Mientras tanto, los ingenieros de transmisión revisaban cada línea de alta tensión que mostraba signos de sobrecarga. Algunas de ellas, situadas en el norte de Francia, estaban al borde de disparar sus dispositivos de protección automática. Con la ayuda de drones equipados con sensores térmicos, se inspeccionaron los puntos críticos sin perder tiempo. Los técnicos, desde los centros de operación, ordenaron el reordenamiento de flujos mediante conmutadores que redirigían la energía a rutas menos congestionadas. Cada reconfiguración se hacía con una precisión milimétrica, pues cualquier error podía crear una nueva zona de inestabilidad. A medida que la frecuencia empezaba a recuperarse, la tensión en los paneles disminuía lentamente. El indicador, que había oscilado entre 49.8 y 49.5 Hz, comenzó a subir, cruzando la barrera de 50 Hz, con una leve pero constante tendencia ascendente. Los operadores exhalaron aliviados, pero sabían que el peligro aún no había desaparecido por completo. La estabilidad de la red depende de mantener la frecuencia dentro de un rango estrecho durante un periodo prolongado. Una ligera recaída podía reactivar el mecanismo de protección y desencadenar nuevamente el efecto dominó. En ese punto, el director general de la Organización Europea de Operadores tomó la palabra, agradeciendo a todos los equipos por su rapidez y precisión. Señaló que, aunque la crisis había sido contenida, el episodio había dejado lecciones valiosas que debían incorporarse en los planes de futuro. Propuso la creación de un centro de respuesta pan-europeo que funcionara las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con personal especializado en análisis de datos en tiempo real y simulaciones de contingencias. Además, destacó la necesidad de invertir más en almacenamiento de energía, especialmente en tecnologías de baterías de larga duración y en sistemas de bombeo hidroeléctrico que pudieran responder instantáneamente a variaciones de la demanda. Los expertos en ciberseguridad también subrayaron la importancia de proteger la infraestructura de posibles ataques informáticos. En un mundo cada vez más digitalizado, la vulnerabilidad de los sistemas de control es tan real como cualquier fallo físico. Por ello, se recomendó reforzar los protocolos de autenticación, segmentar las redes de gestión y realizar auditorías constantes para detectar anomalías antes de que se conviertan en amenazas críticas. La confianza en la resiliencia de la red no solo depende de la robustez de los equipos físicos, sino también de la solidez de los mecanismos de defensa digital. Otro punto clave que surgió de la evaluación posterior fue la necesidad de diversificar aún más la matriz energética. La dependencia de fuentes de generación rápida basadas en combustibles fósiles, aunque esencial en situaciones de emergencia, contrasta con los objetivos de descarbonización. Se acordó acelerar la incorporación de parques eólicos marinos y solares de gran escala, acompañados de sistemas de almacenamiento que permitieran suavizar la intermitencia típica de esas fuentes. Asimismo, se propuso la creación de microredes locales, capaces de operar de forma autónoma en caso de desconexión de la red principal, garantizando suministros críticos en hospitales, centros de datos y zonas rurales. Con el paso de las horas, la situación volvió a la normalidad operativa. Las pantallas de los centros de control mostraron valores estables y la frecuencia se mantuvo dentro de los márgenes seguros. Los operadores, aunque exhaustos, compartieron una sensación de orgullo por haber evitado lo que podría haber sido el peor apagón de la historia reciente del continente.
El relato de aquellos minutos críticos se convirtió rápidamente en material de estudio para universidades, academias de ingeniería y escuelas de gestión de riesgos, alimentando una nueva generación de profesionales que comprenderían la complejidad de una red interconectada. Ahora, imagina por un momento que tú estuvieras en una de esas salas, con la responsabilidad de decidir qué carga cortar y qué generación activar. ¿Cuál sería tu prioridad? ¿Cómo equilibrarías la necesidad de mantener los servicios esenciales con la urgencia de proteger la infraestructura? Es una pregunta que invita a reflexionar sobre la magnitud de la responsabilidad que recae en los operadores de la red eléctrica y sobre cómo cada decisión, por pequeña que parezca, puede tener repercusiones a gran escala. Si te ha parecido fascinante este análisis y quieres seguir profundizando en los entresijos de la infraestructura que mantiene nuestras ciudades en funcionamiento, no dudes en dejar tus comentarios. Cuéntanos qué aspecto de la gestión de crisis te ha llamado más la atención, o si conoces algún otro caso donde un fallo técnico haya puesto en riesgo a toda una región. Tu opinión ayuda a crear una conversación más rica y nos permite explorar juntos los retos que enfrenta nuestra sociedad moderna. En los próximos segmentos del vídeo, abordaremos cómo la experiencia de este incidente ha impulsado la innovación en el sector energético. Veremos ejemplos de proyectos piloto que están probando nuevas formas de equilibrar la oferta y la demanda mediante inteligencia artificial, y cómo la colaboración entre países se está traduciendo en acuerdos de intercambio de energía más flexibles y automáticos. También analizaremos el papel de los consumidores, que cada vez más pueden convertirse en prosumer, productores y consumidores al mismo tiempo, gracias a instalaciones solares en los tejados y a sistemas de almacenamiento doméstico. Además, dedicaremos un espacio a explorar las políticas regulatorias que se están revisando a la luz de lo ocurrido. Los organismos europeos están trabajando en normas que obliguen a las compañías a mantener reservas de capacidad operativa y a reportar de forma transparente cualquier anomalía que pueda comprometer la estabilidad del sistema. Se están estableciendo incentivos para que los operadores inviertan en infraestructuras de reserva y en tecnologías de respuesta rápida, con el objetivo de crear una red que no solo sea eficiente, sino también verdaderamente resiliente. No podemos olvidar el factor humano, la capacitación continua de los operadores, la simulación de escenarios de crisis y la creación de equipos multidisciplinarios son pilares fundamentales para enfrentar desafíos inesperados. En este sentido, la experiencia vivida ha reforzado la idea de que la comunicación clara y la confianza mutua entre los diferentes agentes son tan cruciales como la tecnología misma. Cuando cada uno conoce su rol y comprende el impacto de sus acciones, la red se vuelve más fuerte ante cualquier eventualidad. Al cerrar este capítulo, es importante reconocer que la electricidad es una de esas maravillas invisibles que damos por sentada, pero que, como hemos visto, depende de una danza perfectamente coreografiada entre generación, transmisión, distribución y consumo. Un pequeño desliz, un cable suelto o una falla de software pueden desencadenar una reacción en cadena que, sin la intervención oportuna, podría sumir a millones en la oscuridad. Sin embargo, también hemos comprobado que la ingeniosidad humana y la cooperación internacional pueden detener esa caída y restaurar la estabilidad en cuestión de minutos. Si te ha sorprendido la magnitud de lo que implica mantener la red eléctrica en equilibrio, y si deseas seguir aprendiendo sobre los retos de la infraestructura crítica, te invito a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Así no te perderás los próximos análisis que desglosan otros eventos importantes, desde ciberataques a sistemas de energía, hasta innovaciones que están cambiando la forma en que producimos y consumimos electricidad. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido de alta calidad que ilumina los temas más complejos de manera clara y amena. Para terminar, reflexionemos un momento sobre la fragilidad y la fortaleza que coexisten en nuestro entorno tecnológico. Cada vez que enciendes una luz, recargas tu móvil o utilizas Internet, estás aprovechando una cadena de procesos que, sin una gestión cuidadosa, podría colapsar. La próxima vez que veas una lámpara encendida, recuerda la historia que acabamos de contar y reconoce el esfuerzo de miles de profesionales que trabajan detrás del telón para que esa luz nunca se apague. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la energía que impulsa nuestras vidas. Nos vemos en el siguiente video.